Aventura de copiloto en el Invicta Spartan. Y aventura de piloto. ¿Qué opinas? No me voy haciendo el Rally Dakar con esto, pero... Joder, molaría, es muy divertido. Molaría esto en Dakar. Un Spartan de 163 caballos y 600 Nm par, 100% eléctrico, deriva de un coche soviético, el UAZ469 de los años 70, y luego esta marca UAZ hizo una actualización, la han renombrado como UAZ Hunter en los años 90, y ahora una marca checa, MWM Motors, ha decidido sacar todas sus tripas de motor Y convertirlo a eléctrico. a eléctrico. Y el grupo Invicta Electric la ha decidido traer a España dentro de su gama eléctrico. Un todoterreno puro, puro, puro. Eso sí, vamos aquí pasándolo pipa. No es un terreno para nada complicado. No, está siendo sencillito, porque al final, pues... Lo complicado es que hay algo de barro. Exacto. No es una zona muy técnica, porque al final las zonas en las que estamos pues son caminos rurales muy sencillitos. Pero como ha estado lloviendo estos días y algo copioso, pues hay mucho barro y la verdad es que pasar por esos caminos de barro está siendo muy divertido. Sí, espera un momento. A ver si la puedo fijar aquí. Es que ya me llevo la rodilla. Esto ya sí, claro, mejor. Cuidado que no le vaya en cristal. A ver. No sé si se cae dentro. Sí. No llevas 4x4, ¿eh? Ya. O activo aquí el... No, por favor. Espera. Apágalo. Vale, ahora nos vamos a ir a 4L. Yo creo que no lo he hecho. Esto es 2H. Su puta madre, es que no tiene, ¿eh? A ver. Yo creo que sí. Ajá, ahí sí. Ok, suena el toque. Y aquí estás en... Vale, aquí... En segunda corta. No, en primera En corta. primera corta. Encendemos. Como habéis visto, tenemos palanca de cambio, pero vienen a ser casi que unos modos de conducción. Tenemos dos modos de velocidad corta, tenemos dos modos de velocidad larga y un drive que es recomendado para autovía. Ahora pasamos aquí a D. Y listo. Sí, vale. Y bloqueamos. No, no, en serio. ¡No tiene control de descenso! ¡Oh, no! Freno de disco delantero y freno de tambor atrás. ¡Ay, la dirección! ¡Ay, la dirección! Aquí sí que haces brazos. Brazos, ¿eh? No, no, ¡Qué gimnasio. gimnasio ni qué nada! No tenemos dirección asistida, con lo cual la dirección tienes que hacerla a través de este pedazo de volante que para eso está. Y es que además la dirección es una pasada. Sí, vas circulando en carretera y vas teniendo que corregir constantemente. Pero aquí es donde se siente más cómodo. Exacto. Porque ya de por sí tienes que ir corrigiendo. Pero es que en el asfalto es donde se nota más. Tiene 21 centímetros o 210 milímetros de altura al suelo, que tampoco es una barbaridad. No, Pero tiene unas buenas cotas. Y una altura disponible para vadeo de 50 centímetros o 500 milímetros. Bueno, te puede venir bien para hacer algún pequeño vedeo. Eso sí, con la alegría de llevar una parte eléctrica. Ya no salgas electrocutado. Eso es. Eso sí, la gente se queda flipada viendo el coche. Estos no, porque van en sus bicis y van concentrados. Pero hay quien nos ha preguntado que si efectivamente era eléctrico, porque no se esperaban que al pasar no hicieran nada de ruido este coche. Claro, porque lo que primero te esperas es el ruido a diésel. Claro, porque además es que este coche sigue siendo la misma carrocería prácticamente desde los años 70. Sí. Entonces... Eso lo han respetado. O sea, es un coche neo-retro, pero neo-retro total. De lo que nos gusta. ¿Tú qué opinas? A mí me encanta.
¿Se venderá en España? No estoy yo muy seguro porque al final esto casi que es más un coche capricho que un coche funcional. Sí. Y bueno, pues ya sabes también cómo es la gente, ¿no? De nada, es que es eléctrico, no lo quiero. Pero tienen que probarlo para ver que efectivamente como todoterreno es la hostia. De hecho, hasta que te vayas acostumbrando un poco también a dosificar el acelerador, porque claro, al tener tanto par y el problema que tienen problema y ventaja que tienen los eléctricos de entregártelo de manera desde minuto cero, pues hay puntos críticos A ver si no vamos a ir para allá. No, es que en hay algún puntos momento... críticos que como ahora patina un poquito por toda la entrega de potencia que tiene, que no lo dosifica correctamente y las ruedas no son capaces de transmitirla. Además, las gomas que llevamos made in Rusia, Exacto. sinceramente no nos inspira mucha termina, confianza. sí, no nos termina de convencer. Aquí ya me veis que tengo que ir constantemente corrigiendo porque es que se va de... Esta semana ya no vas al gimnasio, ¿no? No. ¿Veis? No agarra absolutamente nada. Nada. Vamos haciendo drift. Pero drift de delante y de detrás, porque se va para todos lados. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado este pequeño vídeo 360, que esto lo voy a aplicar en el otro canal secundario, a ver qué tal, si a la gente le mola. Genial. Es que va... Es una pasada. Es que aquí es cuando notas cuando es un coche todoterreno, porque cuando mejor se va es en estos terrenos. Sí. Mira que hemos probado por aquí Ranger, Land Rover Defender nuevo. Nos lo hemos pasado genial con ellos. Y que van también... Y van genial, pero tienen tanta tecnología que es que hasta... Aburre. Sí, te llega a aburrir porque son tan fáciles de llevar. Sí. Aquí te saca el espíritu 4x4 puro, Sí. que es una pasada. Intentando salir de la rodera ahí. Para no Y quedarnos. es que la podemos liar, pues salta el airbag. Por cierto, no tiene airbag. No tiene- Yo creo que el mejor nombre que le han podido poner era este, Spartan. Madre mía. Qué coche más divertido. Bien. Hay que destacar que en el vídeo de Supermotor esto lo hemos hecho en sentido inverso, En tracción trasera solo. tracción trasera. Así que el coche, vamos, lo puede con todo. Duro como una roca. Así que nada, amigos, si os gusta este tipo de vídeos, apoyarlo, compartir, y tenéis la prueba al completo en el canal de supermotor.online, ¿vale? Y nos despedimos. Adiós. Adiós.